En la reunión de la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y México tuvieron una confrontación ideológica política por el caso Bolivia. En este contexto, la actual presidenta interina dijo que le daban pena a los mexicanos, criticó duramente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En ese contexto, el mandatario mexicano dice estar contento con tener a Evo Morales en México, de quien dijo es un buen gobernante. En este escenario, el propio Evo Morales dio una declaración a la prensa y dijo que en Bolivia se está violentando la Constitución y con la llegada de la nueva presidenta interina se confirma el golpe de Estado. Quédate a conocer todos estos detalles de lo que está pasando en este país de América Latina que tiene la atención mundial. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital Bajo Palabra. Con la llegada de Evo Morales a territorio mexicano, México marcó un liderazgo en el terreno diplomático y democrático en la América Latina. ¿Cómo cuidar ese liderazgo, presidente, que se había perdido en los últimos 40 años en el terreno internacional y al mismo tiempo cuidar lo interno del país ante el canto de sirenas que pretenden golpear las estructuras de su proyecto de gobierno? Por favor. Bueno, nosotros tenemos, vuelvo a lo mismo, que apegarnos a los principios, en este caso de política exterior de México, a lo mejor de nuestra tradición diplomática. Es un timbre de orgullo lo que se ha hecho en la historia de México. Ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como nuestro país. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. La atención mundial se encuentra sobre lo que está ocurriendo en Bolivia, este momento histórico que está viviendo América Latina y en el que ha quedado claro también el rol, sin duda importante, el liderazgo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha recibido a Evo Morales y se encuentra asilado políticamente en territorio mexicano. En este contexto se da un choque frontal entre los principios políticos ideológicos entre México y Estados Unidos en la reunión de la Organización de Estados Americanos. Es relevante el contexto en el que se están dando pues todos estos momentos sin duda históricos, pero también tensos para el país boliviano. En este escenario vamos a hacer un recorrido por todo lo que está ocurriendo en las últimas horas en cuanto a esta crisis que está viviendo Bolivia, las declaraciones de Evo Morales, la declaración de la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, y también de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador respecto a la declaración que dio esta presidenta interina de Bolivia. Así que vamos directo a lo que está aconteciendo. Vamos a empezar con lo que declaró la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. Dice, me dan pena los mexicanos. Señaló que los socialistas utilizan mecanismos democráticos para tomar el poder, pero luego se aferran y cooptan las instituciones. La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, dijo que le apena que los mexicanos estén entrando en algo de lo que el pueblo boliviano recién salió, luego de que Evo Morales fuera asilado en México tras su renuncia. Lo dijo así, de esta manera: a mí me dan mucha pena los mexicanos, de algo de lo que nosotros decidimos salir, ellos quisieron entrar. Ojalá en México no pasen las situaciones tan desafortunadas que hemos pasado por reclamar el hecho a vivir en democracia y libertad. Lo dijo en una entrevista para CNN. La opositora
dijo que los socialistas utilizan mecanismos democráticos para ser elegidos y luego se aferran al poder, por lo que deseó que México no pase por una situación como la que vivió Bolivia recientemente. Y es que, bueno, hay que recordar únicamente que Evo Morales fue acusado de hacer un presunto fraude electoral en la elección del pasado 20 de octubre. Dice esta presidenta interina, después engañan a la gente, cooptan a instituciones, pero la decisión de los mexicanos fue esa, un socialista en el poder, y ojalá no tengan que lamentarlo como lo lamentamos ahora. Así se refirió a Andrés Manuel López Obrador, como un socialista. Evo Morales, hemos venido informando a través de otros videos en este mismo canal, puedes buscarlos y tener un panorama completo de cómo se encuentra Bolivia antes de esta crisis, durante y ahora las consecuencias de la renuncia de Evo Morales. Llama mucho la atención que la senadora se declaró la tarde de este martes presidenta interina de Bolivia con el fin de pacificar el país, luego de que la Asamblea Legislativa no lograra el quórum suficiente para sesionar. La decisión tomada por Áñez podría incrementar las tensiones porque se realizó en una sesión rápida sin respetar los protocolos de la Asamblea Legislativa. Y bueno, en este contexto, el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador habló de un panorama. Vamos a conocer esta situación que también se está viviendo en México, las obviamente declaraciones políticas del Partido Acción Nacional, partido identificado con la derecha en México, y a quien López Obrador los tilda como los conservadores en el territorio mexicano, que han estado en contra de la Cuarta Transformación y en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice, no es casualidad que coincidiera la llegada de Evo Morales y las protestas de policías en el aeropuerto internacional. El presidente consideró que la manifestación no había sido algo espontáneo y que hay alguien meciendo la cuna. Dijo que no es casualidad que ocurriera la protesta de policías federales en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el momento en que llegaba Evo Morales, por lo cual dice, hay que preguntar quién está detrás de todo esto. Afirmó que esto se trató de un acto de provocación. Con respecto a los policías, señaló que ha dado instrucciones para que haya diálogo y resuelvan sus peticiones, pero nada tenían que hacer ahí a la llegada de Evo Morales al aeropuerto cuando llegó a territorio mexicano. Y en este mismo sentido, Estados Unidos ya emitió una alerta de viaje para Bolivia y ordena la salida de su personal diplomático. El Departamento de Estado estadounidense mencionó que tiene una capacidad limitada para proteger a sus ciudadanos y destacaron los disturbios que vive la nación sudamericana. Por tal motivo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó la salida inmediata de su personal diplomático no esencial y de sus familias de Bolivia. Emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos ante los disturbios de las últimas semanas en el país sudamericano y la inestabilidad política. Hay que decir con toda claridad que hay quienes hablan de una injerencia directa de Estados Unidos en el tema de Bolivia y que fue orquestado este golpe de Estado desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atrevió a felicitar a los militares que pidieron la renuncia de Evo Morales para pacificar el país. Y obviamente este momento histórico propició que se dé un encuentro entre Estados Unidos y México en la reunión que se realizó en la sede de la Organización de Estados Americanos. En un momento te voy a dar estos detalles, son posturas obviamente encontradas, pero por lo mientras el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Evo Morales es un buen gobernante, en contra de lo que declaró la presidenta interina de Bolivia. Dijo Andrés Manuel López Obrador, no descartó primero la posibilidad de hablar con Morales, aunque ello dependerá de la agenda que tenga en la Ciudad de México. Me gusta obviamente también la postura muy clara que deja Andrés Manuel López Obrador. Dice que para que algunos obviamente se queden aún más molestos, destacó que Evo Morales
Ese presidente indígena dejó muy buenos resultados y ojalá se conozca cómo se comportó la economía, cómo sacó a Bolivia de ser un pueblo con mucha pobreza, con mucha marginación y cómo lo sacó adelante. Datos del Banco Mundial señalan que de 2009, año en el que Morales tomó posesión de la presidencia de Bolivia, el Producto Interno Bruto pasó de 9.549 millones de dólares a 40.288 millones de dólares en 2018. López Obrador señaló que no está cerrado, obviamente, a hablar personalmente con Evo Morales. En este mismo sentido, Evo Morales dio una conferencia de prensa en México y dijo que la proclamación de Yanine Áñez como presidenta interina confirma golpe de Estado en Bolivia. El exmandatario boliviano señaló que no se respetó la constitución local, ya que la Asamblea Legislativa no realizó el protocolo para nombrar a un nuevo dirigente. Así que en este sentido dice que con esto totalmente se confirma el golpe de Estado. Ayer aparece autoproclamada esta mujer, Yanine Áñez, espero no equivocarme, pero no se respetó la Constitución, una renuncia tiene que ser aprobada o rechazada, pero no hubo esa sesión, indicó el exmandatario en conferencia de prensa realizada en el Museo de la Ciudad de México. La senadora Yanine Áñez se declaró la tarde del martes presidenta interina de Bolivia con el fin, le decía, de pacificar al país sudamericano. Al respecto, Morales detalló que la Asamblea debía aprobar la renuncia que anunció el domingo para después discutir quién iba a asumir el poder. Ayer aparece sin respetar la Constitución la señora senadora, es segunda vicepresidente del Senado, pueden inventar cualquier figura jurídica, pero no respetaron la Constitución. El artículo 169 de la Constitución boliviana señala que en caso de impedimento o ausencia definitiva, el mandatario será reemplazado por el vicepresidente y a falta de este, por el líder del Senado o el dirigente de los diputados, los que deberán llamar a elecciones en un plazo máximo de 90 días o 3 meses. Sin embargo, junto a Morales también renunció su vicepresidente Álvaro García, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el presidente de los diputados Víctor Bordoa. En este escenario, México y Estados Unidos chocan en la Organización de Estados Americanos por caso Bolivia. Estados Unidos rechaza la versión de que esto sea un golpe de Estado, de acuerdo con lo que dijo Carlos Trujillo. Dice, tiene todos los rasgos de un golpe de Estado, le responde Luz Helena Baños. La delegación de México y Estados Unidos manifestaron su diferencia respecto a la actual crisis en Bolivia durante la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, principalmente en cuanto al punto de si hubo o no golpe de Estado en ese país andino. Sin embargo, los países miembros del organismo interamericano coincidieron en que se debe salvaguardar la democracia y la voluntad del pueblo boliviano. Estados Unidos rechaza la versión de que esto sea un golpe de Estado, afirmó Carlos Trujillo, representante de dicho país ante la OEA, durante su intervención. Asimismo, afirmó que la renuncia del ahora exmandatario Evo Morales fue voluntaria y acorde al orden constitucional boliviano. La delegación estadounidense cerró su participación condenando la hipocresía de aquellos Estados miembros que con sus posturas en torno al conflicto han violentado el principio de no injerencia, refiriéndose al asilo político de manera indirecta, obviamente, que otorgó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Evo Morales. En respuesta, la delegación de México afirmó que la situación en Bolivia presenta todos los rasgos de un golpe de Estado, ya que las Fuerzas Armadas ejercieron presiones sobre el líder boliviano para que presentara su renuncia. Al respecto, la representación mexicana exhortó a dejar atrás los tiempos en que militares ponían o deponían gobiernos según sus intereses. Con respecto al asilo político otorgado al exmandatario Morales, la delegada mexicana Luz Helena Baños Rivas afirmó que se ha concedido por razones humanitarias de acuerdo con el derecho internacional y el marco constitucional. De igual forma, argumentó que México actuó en concordancia con su orgullosa tradición diplomática de apoyo y recepción a perseguidos políticos.
En apoyo a la participación de México, esto es interesante, la representante de Nicaragua, Ruth Tapia Rivas, hizo un llamado a que la auditoría realizada por la OEA a los comicios electorales bolivianos comprenda un informe objetivo y al margen de la crisis política y la incertidumbre que actualmente enfrenta el pueblo boliviano. La OEA no debe dictar elecciones, sino evaluarlas, destacó la delegada nicaragüense. A la sesión extraordinaria de la OEA asistieron los delegados de todos los Estados miembros para debatir y analizar no solo el papel de las Fuerzas Armadas en la renuncia de Morales, sino también las posibles consecuencias del informe preliminar de la organización con respecto de los comicios electorales de Bolivia. Se espera que haya obviamente un pronunciamiento general en las próximas horas que englobe las posturas de todos los países participantes. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se refirió así de la decisión tomada de darle asilo político a Evo Morales. Escuchemos. Tampoco tengo nada que ocultar. Respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Para qué les dé comezón? No he terminado. Y lo considero un buen gobernante. Esa es mi opinión. Aunque esto no es lo que nos llevó a tomar la decisión que tomamos. Se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente. Pero además, ese presidente indígena dejó muy buenos resultados y ojalá y se conozca cómo se comportó la economía, cómo sacó a Bolivia de ser un pueblo con mucha pobreza, con mucha marginación, cómo lo sacó adelante. Bolivia era de los pueblos más atrasados del continente. Estos que tienen obsesión por el crecimiento económico, no tú, sino ¿saben cuánto fue el crecimiento económico en Bolivia? En promedio 4%, de los más altos de América Latina en todo un periodo. Pues no solo eso, no fue crecimiento solamente, fue desarrollo. Así como ahora nosotros tenemos 60 millones de mexicanos viviendo en la pobreza, habían 60% de mexicanos tenemos viviendo en la pobreza. Cuando llegó Evo había el 60% de bolivianos viviendo en la pobreza. Y, permíteme, y sacó de la pobreza a la mitad. Es decir, dejó 30%.